El Señor les bendiga, hermanos. Un placer saludarles. Gracias al Señor por llegamos un viernes más. Gracias a Dios por todo. Gloria al Señor. Un saludo para todos, a los amigos, a mis hermanos en Cristo, familia. Quiero dar gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha sido tan bueno. Un abrazo a la distancia, un saludo para todos. Hermanos, gloria al Señor por todas sus bondades y sus misericordias. Todas sus bondades en cada uno de nosotros y sé que de ustedes. Hermanos, en esta oportunidad, sin más perder tiempo, quiero compartir la palabra de Dios. El tema para hoy yo le he puesto la imperfección humana. La imperfección humana. ¿Sabías que nosotros los humanos estamos llenos de errores, llenos de flaquezas, llenos de debilidades? Hermanos, amigos, esa es nuestra humanidad, es imperfecta, porque solo Dios es perfecto. Para eso vamos a leer Hebreos, libro de Hebreos, del capítulo 4, del verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder aprender cada día de tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Consuélanos, consuela al amigo, al hermano, a través de tu palabra, Señor. Tú eres el único que nos entiende, Dios mío, y nos conoce, porque tú nos creaste. Gracias, tú eres el Dios de toda consolación. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, habla a mi vida. Habla a mi hermana y a mi hermano, Señor, a través de tu palabra. La gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A pesar que tenemos una imperfección como humanos que somos imperfectos. Como menciona aquí el verso que leí de Hebreos 4, del 14 en adelante. Pero cuando nosotros reconocemos nuestras imperfecciones, que eso es lo que más cuesta, se manifiesta la misericordia de Dios. Nosotros los humanos, como les comentaba, estamos llenos de tantas limitantes que a veces nos llegamos a sentir muchas veces desalentados, decaídos, fracasados incluso. Y si tenemos orgullo en nuestra vida, nos lleva más al fracaso. Porque ¿quién no ha fallado en esta vida? ¿Quién no ha tenido imperfecciones? ¿Quién no ha, maltratado a alguien con sus palabras? Hermanos, es como que yo te dijera, ¿quién no ha pecado? La Biblia habla que todos somos pecadores. Pero el diablo, el Señor lo reprenda, a veces cuando nosotros hablamos con nuestra boca, quizás a veces ofendemos con las palabras que decimos y después nos arrepentimos de lo que dijimos, pero esa palabra ya se fue. A veces nuestras acciones, con nuestras miradas, muchas veces quizás tomamos decisiones y no preguntamos, no pedimos consejo y hoy nos sentimos como fracasados, desalentados. No te sientas así, hermano, hermana. Amigo, amiga, no te sientas así. La palabra de Dios dice que hay alguien que nos entiende.
Solo hay que reconocer la imperfección, la falla. ¿Quién no ha fallado en esta tierra? Es como que te diga que quién no ha pecado. Te voy a leer la Biblia. Eclesiastés, del verso 7 en adelante. Mira lo que dice Eclesiastés, del verso capítulo 7 de Eclesiastés, verso 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bien clara la Biblia, no hay ningún justo que haga el bien, dice, y nunca peque, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios no espera que seamos perfectos, porque sabe que nuestra humana imperfección es frágil, débil, y a veces, como te digo, el diablo nos acusa por los sueños, la conciencia, porque a veces nos sentimos que nosotros hemos fallado, que cometimos ese error y nos sentimos fracasados, nos sentimos desanimados, desalentados, hasta decaídos. Eso es normal, es natural. Eso que no te extrañe porque es natural. ¿Quién no ha fallado? Decime, aunque somos cristianos en la vida. ¿Quién no ha dicho algo con su boca y ha ofendido? Dime, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no a veces no se siente mal por no haber hecho algo? Somos imperfectos. La Biblia habla de hombres que fallaron, incluso se dieron a la tentación. Si la primera pareja, Adán y Eva, cuando fallaron, que desobedecieron, si tan solo hubieran reconocido su error, se hubieran sentado, mira, Eva, fallamos en la instrucción que Dios nos dio, reconozcamos. Mira, la regamos, como decimos en palabras salvadoreñas. Pero lastimosamente Adán y Eva no reconocieron sus imperfecciones, se empezaron a culpar, que sí es tu culpa, que la Eva me dio de comer, Eva dijo la serpiente, y así nos agarra a veces. Cuando te sentís acusado, hay personas que te acusan de algo malo que hiciste, de una mala decisión que tomaste. Reprendamos al diablo porque somos imperfectos. Perfecto solo es Dios, santo solo es Él. Pero a veces la conciencia del diablo nos acusa, personas, porque a veces fallamos en tomar malas decisiones. No digamos cuando se cede a la tentación, hubieron hombres que se dieron a la tentación y le fallaron a Dios. Con esto no te estoy diciendo que tú hagas y yo lo mismo y cedamos al pecado. No, 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 no. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Alejémonos. Pidámosle a Dios que mantenernos firmes hasta el último día. Pero la Biblia habla de hombres que fueron fuertes incluso y fallaron, fracasaron, porque tenemos flaqueza los humanos. Fíjate, la Biblia habla de un hombre llamado Sansón, un hombre fuerte físicamente, ungido, y se dio a la tentación, imagínate. Y por último, este hombre se sintió quizás, qué tristeza de este hombre. Se sintió fracasado, que incluso a última hora le pidió a Dios que le devolviera la fuerza. Y mira, Dios fue bueno porque él reconoció, porque si le dijo a Dios que le devolviera la fuerza, era porque era un hombre que había reconocido que había fallado. Un hombre que había reconocido su humana debilidad. Sansón, hay una historia que hasta en las películas se habla de Sansón, hombre fuerte físicamente, que Dios incluso estaba con él. Por eso no te extrañes cuando veas hombres que uno dice, wow, uno a veces oye noticias, wow, la fulana hizo eso. No lo puedo creer, que engañó a la esposa, que engañó al esposo. ¿Y cómo se miraba esa pareja que se amaban por 40, 50 años? Es que somos imperfectos, somos humanos, pero eso no quiere decir que nos da libertad a que fallemos. Como te digo, procuremos permanecer obedientes, permanecer cerca de Dios, pidiéndole su misericordia. Imagínate Sansón ya sin ojos,
porque le sacaron los ojos a Sansón. Él le dijo, Señor, te lo voy a leer lo que dijo este hombre, Jueces 16. Era un juez de Israel. Si tan solo Adán y Eva hubieran reconocido sus errores, quizás Dios no los hubiera sacado del huerto de Edén, pero no lo hicieron. Te voy a buscar Jueces capítulo 16, verso 28. Veamos lo que le dijo a Dios. Fíjate, este hombre se dio a la tentación del pecado y Dios se apartó de él. Pero aquí está que Dios se manifiesta su misericordia cuando reconocemos nuestros errores. Dice Jueces 16, verso 28. Dice que le dijo a Dios, entonces clamó, o sea, le suplicó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, le dijo, acuérdate ahora de mí, le dijo. Ese hombre reconoció su flaqueza, su falla, su falta. Dice que clamó a Jehová y le dijo, acuérdate de mí y fortaléceme, le dijo. Te ruego, le dijo, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Un hombre fuerte, clamándole a Dios y le decía que sea solo esta vez, Señor, como quien dice, no, aunque sé que no va a tener más oportunidad porque mis ojos ya me lo sacaron, pero él le dijo, aunque sea esta vez, como quien dice, es la última vez, Señor, que yo lo hago, pero ya sin los ojos. Pero reconoció su flaqueza, reconoció su error, su debilidad, este gran hombre Sansón. David fue otro. David, cuando le falló a Dios, igual lo mismo. Por eso no nos extrañemos, hombres de Dios que han caído, oremos por ellos, no hablemos mal de ellos, mejor oremos por ellos, porque hoy fueron ellos, mañana puede ser tú o yo. Somos buenos para decir, y cayó el fulano y gran escándalo, y decimos, ese hombre no, son humanos igual que tú y yo. Nadie es perfecto. Por eso le puse el tema, la imperfección humana. Decime cuántas veces tú como mujer, como esposa, has tomado malas decisiones y has fallado. Igual yo como hombre, a ver cuántas veces he fallado. Muchas veces quizás, pero le he pedido al Señor misericordia. Le he dicho, Señor, quizás no te consulté, quizás no pedí consejo, porque muchas veces por eso nos va mal. Fracasamos y ya nos sentimos desalentados, decaídos, como que el mundo se acabó para nosotros. Como te dije, Dios no espera que seamos perfectos, porque Él nos conoce, Él nos ha creado y Él sabe que somos frágiles. David hasta escribió un salmo, el 51, completito, y le decía al Señor, este hombre, rey, fíjate, botó todo orgullo, pero reconoció su flaqueza, aún escribió un salmo completo. Le decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y a la multitud de tus piedades. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco, le decía a Dios, que he fallado, que tomé mala decisión. Reconozco que cedí al pecado, perdóname. Mira este hombre, un rey, reconociendo su falta ante Dios. Capítulo 51 de Salmos, verso 3. Abraham fue otro. Dije que Dios se le apareció y le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. Génesis 17, el verso 1 al 4. Y dice que Abraham, cuando Dios le dijo eso, se postró, dice. Se postró. Señal de reconocimiento de que somos humanos y que tenemos multitud de errores. A ver cuántos tengo yo. El problema es que vemos los del prójimo. No vemos los nuestros. A ver cuánta falta. Exigimos perfección. ¿Ah? Tú puedes ver que otros no fallen, pero tú no ves cuando vos has fallado. A veces exigimos perfección.
pero no nos damos cuenta que somos creados de la misma masa, somos imperfectos. Génesis 17. Que nos libre, Señor, de todos los errores que tenemos o cometemos. Él es el único. Génesis 17, verso 1. Abraham había cometido tantas fallas. Y Dios se le aparece en capítulo 17, verso 1. Él dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Se postró, o sea, como dice, cuando Dios le demandó y le dijo que anduviera, que fuera perfecto, él se postró y reconoció que Dios le estaba exhortando de todas las malas decisiones que él había tomado. Fíjate a Abraham, cuántas malas decisiones. Meterse con la Agar, con su sierva. Mintió diciendo que la esposa era la hermana, imagínate. O sea, la imperfección humana, pero reconoció. Moisés tenía una imperfección que Moisés no podía expresarse, no podía hablar, o sea, sí podía hablar, pero no podía expresarse con sus palabras. Y él reconoció que tenía ese error, esa debilidad, esa imperfección. Y cuando Dios lo encomendó que fuera a Faraón, Moisés reconoció su error. Éxodo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, le dijo, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos dicen que Moisés quizás era tartamudo cuando hablaba. Pero mira, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, le dice. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces vino Dios, le asignó, le buscó como alguien que hablara en vez de él. Buscó al hermano, a Aarón. Todos estos hombres fallaron en su imperfección humana, pero reconocieron su fracaso, su falta. Del Nuevo Testamento, Pedro, imagínate Pedro que había dicho que iba a ir con Jesús hasta la cruz, hasta la muerte, y mira, lo negó 3 veces. Pero Pedro llegó a reconocer, porque cuando se dio cuenta de su imperfección humana, dice que lloró amargamente. Eso es reconocer cuando tú le dices a tu esposa, perdóname, mira, fallé, la regué, pero aquí estoy, hagamos nuevos votos. Cuando tú sientes que has fracasado, pedir perdón es de valientes, no es de cobardes. Y llegar y decir, la regué, aquí estoy, ayudar. Yo digo algo, hermano, de que el día que reconozcamos nuestros errores, faltas, fallas, ese día las cosas van a cambiar en nosotros los humanos. Porque al reconocer nuestra flaqueza se manifiesta la misericordia de Dios, hermanos. Aquí dice en el verso que leí, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, refiriéndose a Jesucristo. Aquí el escritor de Hebreos dice que este sumo sacerdote le llama gran sumo sacerdote a Jesucristo, que hasta, le dice, traspasó los cielos, verso 14, y que está allá en el trono sentado, que Él es el único que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vino en carne y Él sintió todas esas tentaciones que Él pasó para conocer nuestra humana debilidad. Pero cuando se reconocen los errores, la fraqueza, allí viene la victoria, viene la bendición, viene la exaltación. Reconocer que somos imperfectos, se manifiesta la bendita misericordia de Dios. Por eso Pablo, veamos lo que Pablo decía.
en su segunda carta, para casi ir terminando, capítulo 4, en su segunda carta. No te sientas desalentado, fracasado. No eres el único en la tierra. Somos imperfectos los humanos. Segunda de Corintios 4. Dice del verso 7 al 10. Veamos lo que Pablo decía en su segunda carta de Corintios 4, del verso 7 al 10. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. Fíjate, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate, atribulados en todo, pero no angustiados, dice. En apuros, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos. Tener vida, solo ahí donde estás, sentarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. A veces le fallamos a los hijos. Ya los hijos no creen en uno. Hay que reflexionar, hay momentos, tomemos un momento para ello. Que le gritaste a tu esposo, acercate y decirle, mira, perdoname, la regué. A tu esposa, a tu mamita, a tu papito. Pablo decía en 2 de Corintios, capítulo 11, vamos a ver qué decía Pablo en su 2 Corintios, hablando de las flaquezas, capítulo 11, segunda carta de Corintios. Decía el apóstol Pablo, 11, verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, decía Pablo. Fíjate, él reconocía, él mismo decía, hago lo que yo no quiero, decía. Imagínate, él reconocía su flaqueza humana. Un gran apóstol, imagínate lo que decía. Que fue arrebatado, dice el capítulo 12 del 2 de Corintios, hasta el tercer cielo, al paraíso. Este hombre habla de que hay misericordia de Dios cuando reconocemos nuestros errores. 2 de Corintios 12, del verso 9 al 10, mira lo que dice. Lo que dice el verso 9, le dijo Dios, él le había rogado, porque tenía una enfermedad en los ojos, Pablo, le había rogado a Dios que le curara. Verso 8, 3 veces he rogado al Señor que quite esto de mí, y le dijo Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos que somos débiles, frágiles, no que vamos a andar diciendo soy débil, no, o nos vamos a ir a pecar solo por... No, cuando fallamos y fracasamos, que tomamos malas decisiones, que hablamos lo que no tuvimos que haber hablado, cuando ahí reconocemos, ahí se manifiesta el poder de Dios. Aquí le dijo, mi poder se expresiona en la debilidad. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso a los evangélicos nos dejó el Espíritu Santo, porque el Espíritu intercede por nosotros. Cuando oramos y le decimos, Señor, no puedo hacer esto, ayúdame, siento que me domina esta carne, siento que no estoy haciendo las cosas como la tengo que hacerlas. Hinquémonos, oremos y el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Y ahí se manifiesta la misericordia de Dios. Cuando reconocemos nuestra imperfección, nuestros errores, dejemos ya de andar desalentados, decaídos, y el diablo te hace sentir que ya fracasaste, señorita, niña, por desobediente a tus padres y tú jovencito. No, reprendí al diablo. El diablo nos acusa día y noche. Nos hace sentir que no hay salida. Es mentira del diablo. Porque si estás con vida y esperanza, amigo, amiga,
que decís de que fallaste a tus padres, a tu mamita, a tu papito, y ya no hay oportunidad, ya no hay salida. No, reprende al diablo, la salida es Cristo. Solo Jesucristo puede entendernos, amigo, amiga. Te voy a decir, porque fue el único que no falló, único humano que vino a esta tierra. Vino en semejanza de hombre, pero vino también 100% Dios. Fue perfecto, fue santo y nunca falló. Por eso, Él mismo nos dio el ejemplo. Fíjate, Él reconoció cuando se encontraba en angustia, en tristeza, cuando se encontraba en tristeza, angustia, fue al Padre. Eso dice que Jesucristo sintió antes de ir a la cruz tristeza, sintió angustia. A veces los errores, la imperfección, no nos deja dormir tranquilos, nos sentimos angustiados por malas decisiones, o porque fallamos, o porque no pudimos ayudar cuando tuvimos que hacerlo a alguien, al prójimo, a tu papá, a tu mamá. El diablo te acusa y te dice, la regaste, reprended al diablo porque somos imperfectos. El único que nunca falló, Jesucristo, Él sea la gloria, santo, el único santo, 3 veces santo, y que nunca falló. Aún Él fue al Padre cuando sintió tristeza y angustia. Te lo voy a buscar, Marcos 14. Marcos 14, dice la Biblia que Jesús antes de ir a la cruz, mira lo que pasó. Verso 33 y 36. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velad, les dijo a sus discípulos. Imagínate. Y le dice en el verso 36, decía, Abba, Padre. Dice que se fue a orar, dice el verso 35. Y le decía, cuando oraba, le decía al Padre, a Dios, que si fuese posible que pasara de él aquella hora. Y le decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Imagínate. Aún el Hijo de Dios. Entonces, cuando él fue al Padre, al darse cuenta de su angustia y tristeza, el Padre le envió un ángel para fortalecerlo. Marcos 22, 40, 44. Aquí mismo Marcos. No es Marcos. Creo que es Mateo. Lo vamos a buscar. Vamos a ver Mateo 22. ¿Qué dice del verso 40 en adelante? Del verso 40 en adelante. Marcos 22 no existe. Marcos 22, del 40 en 44. Es Mateo 22. No, perdón, Mateo 26. Dice el verso 37 que se empezó a angustiar, a entristecerse. Y él decía a los discípulos que oraran porque la carne es débil. Entonces dice el verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman, ya descansen. Pero dice que un ángel lo fortaleció. Imagínate qué especial, un ángel lo fortaleció. Y eso es el auxilio. Imagínate el mismo Jesucristo. Un ángel lo auxilió. Vamos a buscar dónde está eso. Eso yo lo tenía por acá, pero no lo encuentro.
Marcos. Aquí está, creo. Aquí está. Vamos a ver si está en Lucas. Vamos a ver qué dice Lucas 22. Aquí está Lucas 22, verso 42 y 43. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínate el mismo Hijo de Dios cuando se sintió así como angustiado, triste, fue al Padre para que lo fortaleciera. Un ángel envió. Por eso aquí dice la Biblia que Jesucristo, para ir terminando en Hebreos, aquí mismo, que el libro que tenemos de Hebreos, en su capítulo 5, verso 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Imagínate, clamor y lágrimas. O sea que él en su angustia, él lloraba en su tristeza que iba a ir a la cruz. O sea, él sentía, era un humano, por eso él vino 100% hombre. Hermano, amigo, él es el único que te entiende. Por eso no vayas a las personas cuando te sientas así, más y no son cristianas. Ay, los amigos que no son cristianos, vas donde ellos que les vayas a decir, estoy triste, me siento fracasado. Los malos amigos te van a invitar a tomar. Ay, decís, que mi esposa no me trata bien. Ay, los amigos de Jala te van a decir te van a dar malos consejos. Y va la jovencita, en vez de ir al papá, la mamá, donde otro jovencito, mira que fulano me hizo esto y esto, le va a decir, búscate otro. Esos son los malos consejos. Si te sentís fracasado, ve a Jesucristo. ¿Por qué? Solo Jesucristo puede entender nuestras fallas, errores, fracasos, flaquezas, debilidades, imperfecciones. No te preocupes si tú pasaste ya por eso. Yo a ver cuántas veces he pasado si te contara. Malas decisiones que tomé, me fue mal, pero aquí estoy. Y le he dicho, Señor, ayúdame, perdóname. No te consulté, no tomé decisión correcta, aquí estoy, ayúdame. Pero hay que buscar corregir eso, no pasar por los mismos errores. Pero cuando reconocemos nuestra flaqueza, ahí viene la misericordia de Dios, porque Jesucristo es el único que nos entiende cuando sufrimos. Él te entiende mejor que tu esposo, que tu esposa, que tu hijo, que tu amigo, tu tío, tu vecino. Ve a Jesucristo, amigo. Ven a Él. Mateo 11:28, Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Solo en Él hallamos la fortaleza, el consuelo. Ven a Él te quiere consolar, ayudar, amigo, fortalecer. Quizás nadie te entiende, tú dices, a mí nadie me entiende, ni mi papá, mi mamá, mi esposa, nadie, pero Cristo te entiende, hermano, amigo. Él es el único que te puede entender. Por eso Él dijo en Juan 16:20, con el cual casi termino. Juan 16:20, no todo está perdido. Si te sientes fracasado, tú no solo en ti ha pasado eso, pero hubo uno que nunca falló. Aún él fue al Padre para que Dios lo fortaleciera y le quitara esa angustia y esa tristeza, y le mandó un ángel. Dice, ¿cómo no somos nosotros? ¿A dónde vamos cuando nos sentimos así? ¿Al vecino, al amigo? No, no vayas al humano, ven a Él, a Jesucristo. Dice Juan 16, verso 20. Juan 16, verso 20. Dice así, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará,
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Oí, hablando del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1, verso 3 al 7. Sí, nadie me entiende, ni el pastor, ni mi mamita, ni mi esposo, nadie. Tenés razón, porque somos imperfectos, pero Cristo sí te entiende. Segunda de Corintios 1, verso 3, dijo Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amigo, amiga, no hay nadie en esta tierra que te pueda consolar tu tristeza, tus errores, tus fallas, tus malas decisiones, tu fracaso. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede consolarte. Por eso aquí termino leyéndote el libro base que leí al principio en Hebreos. Él es el único que te puede entender lo que tú estás pasando. Verso 15 del capítulo 4 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo, amiga, te sientes fracasado, desconsolado, decaído. Quiero decirte que no solo tú te has sentido así. Aún nosotros los evangélicos fallamos, fracasamos. Pero es de sabios levantarse y reconocer la falta. Es decirle: Señor, la regué, perdóname, aquí estoy. Es de valiente reconocer los errores y decirle: Señor, perdóname, ayúdame. No debía haber hecho lo que hice. No había de haber cedido a esa oferta tentativa a la cual caí. Perdóname. Amigo, hermano, hermana, si caíste del evangelio, no te preocupes, hay uno que te entiende. Solo apártate y confiesa tu pecado. Ahí donde tú estás, si tú dices que nadie te entiende, te sientes sola, solo, triste, que tu esposo no te entiende, tu esposa, y te sientes triste, sola, solo. Quiero decirte que la solución es ir a Cristo, porque Él es el único que no falló, que no tuvo errores, que no pecó, y aún así fue a la cruz del Calvario. Él es el único que nos entiende. Jesucristo es su nombre. Él fue a la cruz sin haber hecho ningún pecado, pero fue allá porque Él sabía que no había nadie que nos pudiera ayudar a nosotros los humanos, imperfectos, con tantos errores. Él pagó lo que tú y yo teníamos que pagar en esa cruz. Amigo, ¿y dónde estás? No te sientas culpable. Repite estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Perdóname, he cometido tantas fallas, pero aquí estoy. Reconozco que he pecado. Perdóname y límpiame. Sé que tu sangre tiene poder para perdonarme. Gracias por haber muerto en esa cruz por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y tú, hermano, hermana, que te acusan los hermanos, porque para eso somos buenos los hermanos, para acusar, para ver los errores de los demás, las faltas, sin darnos cuenta que un día podemos nosotros también ser los próximos, aunque hay que cuidarnos, pero mejor oremos por el hermano o la hermanita, a ver qué debilidades tuvo, qué fallas. Hoy fue él, mañana puede ser tú o yo. Pero hay uno en el cielo que cuando reconocemos nuestras debilidades y faltas, alcanzamos la misericordia de Él. Muchas gracias, hermano, hermanita, cuídate. Te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. He creado un canal
Comparte estos estudios para alcanzar más vidas. Aparezco como Fidel Jurado en mi canal de YouTube. Ahí paso estos estudios porque Facebook me los borra. Cuídate y te envío un saludo a la distancia, a mi familia, a mis hermanos en Cristo del Salvador. Dios les bendiga.